Muy buenas, soy Alfredo de canal Profe de TIC. Hoy continuamos con referencias en el punto 5 y en este caso fórmulas con referencias tridimensionales. Hasta ahora ya hemos visto cómo introducir fórmulas simples, hemos visto con referencias, referencias relativas, absolutas. En el último vídeo hemos visto referencias mixtas y en este vamos a ver referencias tridimensionales, que no nos asuste el nombre. Como siempre, nos vamos al apartado de nuestro Office 365 y abrimos una hoja o un libro nuevo de Excel. En este caso, vamos a llamarle Operaciones con referencias. Como es el quinto, o las quintas operaciones, o las quintas fórmulas que vamos a ver, vamos a poner tridimensionales. Vale, para ello vamos a utilizar tres hojas. En este caso como siempre, vamos a utilizar un zoom un poquito más grande para ver el ejercicio. En este caso vamos a poner en esta celda, por ejemplo, ponemos comisión. Y aquí vamos a tener la comisión correspondiente. Vale, vamos a nombrar la hoja. En este caso va a ser, podemos cambiar nombre y vamos a ver datos de Palencia, por ejemplo. Vamos a tener otra hoja que se va a llamar Valladolid. Y una final que será el resumen. Como podéis ver, ya sabéis o podéis imaginar que vamos a hacer fórmulas entre hojas. Nosotros hasta ahora hemos estado haciendo fórmulas en la misma hoja. Pues ahora vamos a trabajar con tres hojas diferentes. En este caso, pues vamos a tener 4 vendedores. El vendedor 1, vendedor 2, 3 y 4. Vamos a tener 4 vendedores. Y vamos a tener pues 3 meses de ventas, por ejemplo, enero, febrero y marzo. Vamos a poner cantidades pequeñas para que veamos. Por ejemplo, aquí vamos a poner pues 100, 200, 300 y 400. En febrero vamos a poner 10, 20, 30 y 40. Así no nos complicamos con los datos. 400, 300, 200 y 100. Y aquí vamos a tener un total. Y aquí la comisión de ese total. Vale. Aquí en este caso vamos a poner aquí, si queréis, un colorcillo, pues cambiarlo un poquito y así vamos viendo tema de formatos. Y copiamos este formato y le ponemos aquí. Uy, ahí no. Sí puede ser mejor en la celda correspondiente, en esta. Vale. Podríamos también poner aquí algunos bordecillos y así vemos. Aquí otros bordes y otros bordes. Así vamos aplicando diferentes elementos o diferentes fuentes o formatos a nuestro ejercicio. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, yo podría venir aquí y decir, voy a copiar esto y vengo aquí y pego. Voy a cambiar el zoom también. 150. ¿Vale? Y de momento tenemos hecha la hoja 1 y la hoja 2. Vamos a cambiar los datos de la hoja de Valladolid. Aquí, por ejemplo, en Valladolid, vamos a poner aquí pues 400, 300, 200 y 100. Como podéis ver, lo que estamos poniendo es en la hoja las ventas de los diferentes vendedores enero, febrero, marzo de Palencia y en la otra de Valladolid. ¿Vale? O sea, las ventas que han tenido en las diferentes provincias. Hasta ahora no estamos haciendo
nada que no sepamos. Bueno, vamos primero a Palencia. Y aquí pues vamos a poner hacer la suma. Entonces, ¿cuál es el total? En este caso es igual a la suma de enero más febrero más marzo. Perfecto. ¿Podríamos copiar la fórmula? Por supuestísimo. ¿Por qué? Porque son referencias relativas y copiamos la fórmula. Y ahora comisión. Vamos a hacer la comisión del total del vendedor 1. Entonces igual a este total multiplicado por la comisión. Importante, como quiero arrastrar la fórmula, esta es una referencia absoluta. Tengo que fijar esa celda porque solamente tengo que dejar que se desplace por el vendedor 1, 2, 3 y 4. Pero la comisión es la misma para todos. Pues F4, Enter y arrastramos la fórmula. Y de esta manera tenemos... ¿Veis que al arrastrar la fórmula, bueno, perdemos los bordes? Bueno, nos vamos a volver a poner. Aunque igual, como si se nos ocurra borrar, vamos a ir a arrastrar, pues nos arrastrará la fórmula y nos borra los bordes. Porque copia el del anterior que no tiene nada. Vale, pues en este caso ya tenemos hecha la comisión de Palencia de los diferentes vendedores. Pues nos vamos a Valladolid. Y lo mismo, igual a enero más febrero más marzo. Arrastramos. Y la comisión, por lo mismo, igual a la comisión del total del vendedor 1 multiplicado por su comisión, que en este caso, bueno, luego vamos a cambiar. F4 porque es un valor absoluto, perdón, una referencia absoluta y ya tendríamos hecho eso. En vez de 4, como está vista la fórmula, si pongo 5, se modificará. Perfecto, ¿vale? Pues ya tendríamos, en este caso, una hoja de Excel rápidamente. Hemos hecho un libro en el cual tenemos las ventas de los 4 vendedores con su comisión en Palencia, la comisión de las ventas en Valladolid y ahora pues nos vamos a ir al resumen. ¿Qué vamos a tener en el resumen? Bueno, pues en el resumen vamos a tener, como siempre, ponemos un zoom un poquito más grande y aquí ponemos, pues ponemos total de ventas de Palencia y Valladolid por vendedor y mes. ¿Vale? Incluso aquí esto lo podríamos hacer de esta manera. Combinamos y centramos. Y podemos hacerlo así. Así vamos viendo diferentes cositas. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Que aquí como lo he hecho más grande, yo no quiero que me lo haga más grande, sino que me combine esas celdas. Vale. Con esto me vale. Me voy a poner aquí enero. Bueno, podríamos copiar esta, por ejemplo. La copiamos. Venimos al resumen y pegamos. Vale. Eso sí, borramos los datos. Vale, que ya sé que está mal. Borramos los datos ahora y esto borramos los datos. Vale, ya tenemos hecho lo que es la base del ejercicio. Y ahora vamos a ver realmente las fórmulas tridimensionales. ¿Qué es lo que necesito yo hacer? Bueno, pues aquí tengo que poner las ventas del vendedor 1, tanto de Palencia como de Valladolid. Y aquí es donde entran las nuevas fórmulas, las fórmulas tridimensionales. Bien, pues para ello lo único que tenemos que hacer es, como siempre, un igual y ahora es fijarnos. Igual. Y me voy a la hoja Palencia. Y quiero que os fijéis ahora en cuanto... ¿Cuál es la celda que tengo que coger? Las ventas de enero del vendedor 1. Y yo creo que os fijéis ya en lo que me está poniendo aquí. En esta sintaxis. Que me está poniendo el nombre de la hoja, signo de denominación y la celda correspondiente. Y ahora cuidado, porque si hacéis clic, la vais liando, vais cambiando esa referencia. No hagáis clic. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Sumar. Pues le doy al más. ¿Vale? Y me voy a la hoja correspondiente de Valladolid y ¿qué ventas quiero sumar? Las ventas de enero del vendedor 1. Y ya cuando hayamos terminado, sin hacer clic, porque abusamos del clic, podemos cambiar la fórmula, le digo Enter y él automáticamente me ha puesto la fórmula
la referencia tridimensional. Bueno, sí es la fórmula con referencias tridimensionales, que es nombre de la hoja, signo de admiración y la referencia. Vamos a la siguiente y le digo igual a Palencia, vendedor 2, más Valladolid, vendedor 2 de enero, y el enter, ¿vale? Y ahora hacemos lo mismo, igual a Palencia, vendedor 3 en enero, más las ventas del vendedor 3 en Valladolid y enero. Y hacemos la última y ponemos Valencia, vendedor 4 en enero, más vendedor 4 en Valladolid. Y le damos al enter. Y ahora tenemos hecho ya las ventas de enero de todos los vendedores de cada una de las dos hojas. Podríamos arrastrar, porque estáis pensando, ¿y tengo que hacer todas las fórmulas? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Si yo arrastro hacia la derecha, ¿qué ocurre? Me vengo y vemos la fórmula, estudiamos la fórmula. Y si nos fijamos, efectivamente estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí me ha puesto C5, D5. Y si me vengo aquí, es la referencia como relativo, puedo arrastrar, me está poniendo la hoja correcta y la celda correcta, D5. Valladolid, hoja correcta, el nombre de la hoja correcta y la celda D5. ¿Puedo arrastrar hacia abajo? Lo comprobamos y efectivamente lo está haciendo bien. Entonces con una fórmula hacemos todas. Y estas son referencias tridimensionales. Igual, nombre de la hoja, signo de admiración hacia abajo y la referencia relativa, en este caso. Más la siguiente hoja, Valladolid, nombre de la hoja, signo de admiración y la referencia correspondiente a la celda. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podríamos poner la suma de estas tres, pero vamos a hacerlo con referencias tridimensionales. Entonces, igual al total de Palencia del vendedor 1 más el total del vendedor 2. Y en este caso, ¿vamos a arrastrar? Pues en principio buscamos una y lo está haciendo correctamente. ¿Qué pasa con la comisión? ¿Podríamos hacerlo igual? Pues sí, pues cogeríamos igual a la hoja Palencia, la comisión del vendedor 1 más, nos vamos a Valladolid, la comisión del vendedor 1. ¿Y podemos arrastrar? Pues probamos, arrastramos y como siempre comprobamos. Efectivamente me está haciendo correctamente nuestras referencias tridimensionales y de esta manera tan sencilla hemos visto otro tipo de referencias, en este caso referencias tridimensionales. Espero que no tengáis ninguna duda. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, repasad el ejercicio. Si aún así seguís teniendo dudas, ponedlo en comentarios. Y como siempre, ya sabéis, le dais a me gusta, compartir, suscribiros, dar a la campanita para que os recuerde. Y como siempre, si quieres seguir aprendiendo TIC, y en este caso Excel, este es tu canal.